El repechaje al Mundial 2026 se va a jugar en México y no en Estados Unidos como muchos pensábamos. Y en este cafecito vamos a analizar las 2 sedes que han sido designadas para esta repesca internacional y también evaluar cuáles son los pros y los contras para Venezuela o Bolivia, el que clasifique a ese repechaje. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, ya tenemos las 2 sedes designadas para el repechaje mundialista. Las 2 sedes van a estar en México, 2 estadios mexicanos. Uno va a ser Monterrey y el otro va a ser el Akron de Guadalajara. Muchachos, sedes definidas. Se pensaba, repito, que iba a ser en Estados Unidos. Esto cambia un poco el panorama y ya vamos a evaluar por qué. Bueno, lo primero que quiero decir es que esto es algo que está confirmado. La primera vez que me enteré de esta situación, de esta noticia, fue gracias al periodista venezolano Alfredo Coronís. Fue uno de los primeros que vi informar acerca de esto. Tiene fuentes muy cercanas y luego salió la confirmación, por ejemplo, del gobernador de Nueva León, Samuel García. Nueva León, que es el estado en el cual está Monterrey, ¿no? El estadio de Monterrey. Y es importante entonces decir que ya es algo que está 100% confirmado. Sí falta que lo anuncie la FIFA, que lo oficialice, pero está confirmado ya por las autoridades mexicanas. Dice el propio Alfredo Coronís que este cambio de Estados Unidos a México se debe a que la FIFA quiere evaluar cómo está desde el punto de vista organizativo México como país. Tiene por allí ciertas dudas quizás y quiere ver cómo responde antes del Mundial. Recuerden que esto se va a jugar el repechaje en marzo y el Mundial es en junio. Así que quiere empezar a evaluar a México como sede y tomar ciertos recaudos y determinaciones, ¿no? Revisando acá las sedes, quiero mostrarles los estadios, hablar un poquito de la capacidad y otro tema importante como lo es la altura, porque se ha hablado mucho del tema de la altitud y quiero decir algo al respecto. Tenemos el estadio de Monterrey, un estadio realmente hermoso, el estadio BBVA de Monterrey en Nueva León, México. Ya decía, su gobernador lo ha confirmado. Capacidad de 53.500 personas, una altura de 540 metros sobre el nivel del mar. Ya voy a hablar de la altura. Se dice que va a ser un solo partido, al menos esto fue lo que dijo Samuel García, el gobernador, lo que me hace pensar que los otros 3 partidos obviamente se jugarían en Guadalajara, salvo que algo cambie pronto. Sería así, un solo partido. Entonces me hace pensar que probablemente sea una de las finales y las 2 semifinales probablemente se hagan en Guadalajara y lo propio una de las finales. Así que me parece que vamos a tener 3 partidos en Guadalajara por un tema de descarte. De todas formas, algo que informaremos oportunamente cuando tengamos mayor noticia, mayor información, mayor data. Pero lindo estadio, ¿no? Me parece un hermoso estadio para jugar el fútbol. Y la otra sede es el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México. También muy hermoso, un poquito más conocido. Este es un estadio que ya yo he visto un montón de veces y que me llama mucho la atención, ¿no? Fíjense, rodeado de un lindo gramado, como una especie de montañita. Es un estadio muy lindo, capacidad de 49.850 personas. Este aforo por allí está algo discutido. Algunos medios dicen que es 46.000, otros que es 48, otros que llega a 50, pero bueno, el más repetido es 49.850. Y la altura, 1.540 metros sobre el nivel del mar. Hablemos primero, antes de tocar el tema de la altura, que me parece interesante, hablemos primero de cómo afecta la selección de México como sede a Venezuela y Bolivia, que son las 2 selecciones de Conmebol que nos competen por ser un canal de fútbol sudamericano, 2 selecciones de Conmebol que tienen la repesca, el repechaje en disputa. Por cierto, si te está gustando este video, suscríbete, que siempre se me olvida pedir la suscripción y creo que me va a ayudar bastante a crecer. Y dale like. A ver, ¿cómo afecta el cambio de sede a las localías? Bolivia y Venezuela son 2 países sudamericanos que obviamente en Estados Unidos tienen muchísimo más personas viviendo y residenciadas que en México. Ustedes buscan cualquier censo, cualquier información, es más, si quieren le preguntan al propio ChatGPT, a Google, y ya sí van a conseguir rapidito la información de la cantidad de venezolanos y bolivianos que viven en Estados Unidos con respecto a los que viven en México. La cantidad de gente de bolivianos que viven en México es súper baja. Y la de venezolanos es mucho mayor, muchísimo más grande, pero tampoco alcanza como para llenar un estadio solo con la gente que vive en México. Y hay que decir también
que, bueno, estos partidos al no jugarse en la capital, en Ciudad de México, por ahí se complica también un poco la cosa, porque no todo el mundo va a viajar hasta otros estados para presenciar un partido de fútbol. Para que eso suceda tiene que haber una cantidad masiva de ciudadanos en un territorio, y eso sí es algo que pasó, por ejemplo, en la Copa América. Vimos una cantidad de venezolanos llenando los estadios, vimos bastantes bolivianos en algunos que otro partido, así que creo que esto afecta desde el punto de vista de la localidad a estos países. Además, considerando que va a haber 2 cupos para CONCACAF y podemos ver a selecciones como Guatemala, El Salvador, Honduras, que de clasificar al repechaje, por allí por un tema de cercanía van a poder tener más gente, tener mucho más gente. También hay que decir que al venezolano, por ejemplo, le piden visa para entrar a México desde hace algunos años. No sé cuál es la situación exacta de Bolivia, eso hay que revisarlo, pero en todo caso hay un trámite burocrático que hacer. En Estados Unidos obviamente era muy difícil ingresar por toda la situación migratoria que se está viviendo hoy en día. Es el país más complicado para ingresar seguramente hoy en el mundo, pero ya hay muchos venezolanos y, repito, muchos bolivianos viviendo allí en los Estados Unidos. Entonces, bueno, por allí esa gente va a quedar sin la posibilidad de ver a la selección en un partido tan importante como el de la repesca, ¿no? O en unos partidos, en el caso de que jueguen 2. Entonces creo que sí queda un poco afectada Conmebol con esta decisión y queda un poco más beneficiada CONCACAF, que, dicho sea de paso, tiene 2 cupos. Pueden ser locales en estos estadios. Otro tema, el tema de la altura, que me parece muy interesante porque se ha hablado de esto ya, ha habido alguno que otro análisis por allí. Y quiero decirles que creo que el tema de la altitud, bueno, a Bolivia, de por sí Bolivia se siente cómoda jugando en la altura, pero como pueden haber escuchado acá, que les he dicho y les he mostrado, la altura no es demasiada. Un estadio tiene 500 metros sobre el nivel del mar, Monterrey, y el estadio de Guadalajara 1500. O sea, la altura no es tanta como para que Bolivia se beneficie demasiado, y no es tanta como para que Venezuela se vea muy afectada. Hablando, repito, de las selecciones que nos competen. ¿Por qué? Muchachos, Caracas, por ejemplo, está a 1000 metros sobre el nivel del mar. 1000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, está el doble de altura que el estadio de Monterrey. Es más, si consideramos a Bolivia, una de sus ciudades características del llano, que es Santa Cruz, está más o menos a esa altura también. Entonces no veo por qué un país como Venezuela, cuya capital es Caracas, a 1000 metros sobre el nivel del mar, se sentiría tan afectado por jugar a 500. Y tampoco tan afectado por jugar a 1500, o sea, son 500 metros más, la diferencia no es tan significativa. Creo que hubiera sido distinto si las sedes hubiesen sido Toluca o Pachuca. Estos son estadios mucho más altos, por encima de los 2400, ya con una altura mucho más significativa y parecida a la de Quito o a la de Bogotá. Allí yo creo que sí pudo haber sacado mayor ventaja, podría sacar mayor ventaja a la selección boliviana, y podría sentirse muy incómoda la selección venezolana, por ejemplo. Ahora, las selecciones de CONCACAF también tienen ciudades similares, muchas de ellas, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, a alturas también de 1900 metros sobre el nivel del mar, un poquito más, un poquito menos. Así que creo que la altura acá no va a ser un factor tan determinante como podemos escuchar en algunos análisis. Por allí, en el estadio de Chivas, repito, en Guadalajara, 1500 metros, uno podría hacer la revisión y tomar las precauciones, pero no creo que sea tan importante. Además que, bueno, por ejemplo, Bolivia, ya saben la adaptación que tiene a la altura, juega a 4100, casi 4200 metros sobre el nivel del mar, y Venezuela tiene muchos jugadores en la Liga Mexicana, jugadores en la Liga Ecuatoriana, jugadores en la Liga Colombiana, por allí están también acostumbrados. Entonces, bueno, es lo que les quería comentar con respecto a las sedes. Repito, por si no conocen el formato, Bolivia y Venezuela son las selecciones, repito, que están disputando esa posibilidad de ir, de clasificar, ¿no?, a ese repechaje. Una de las dos se va a quedar con ese cupo de Conmebol a la repesca. Venezuela, con ganar un partido más, me parece que ya estaría clasificándose a ese repechaje. Tiene que buscar los puntos contra Argentina en Argentina o contra Colombia en casa, una tarea difícil, pero la tarea también es difícil para Bolivia, que tiene que jugar en Colombia y luego un partido contra Brasil en casa, un partido que va a buscar los 3 puntos. Tiene que ligar que Venezuela se tropiece, y de esa manera Bolivia sería la que ocupe ese lugar. De lo contrario, va a ser Venezuela.
Dicho eso, hay que ver el ranking FIFA. Venezuela está muy favorecida por el ranking FIFA, probablemente juegue directamente en la final de la repesca, no jugaría una semifinal, al menos de momento, dependerá de las otras confederaciones y sus países. Y Bolivia, que si tiene un ranking FIFA bastante bajo, probablemente le toque jugar 2 partidos de repesca, semifinal y final. De esta manera se va a determinar no solo un cupo, sino 2 cupos. Va a haber 2 cupos al Mundial vía repesca, los 2 que ganen las finales. Esto por si no conocían el formato, muchachos. Va a haber una selección asiática, una selección africana, una de Oceanía, que ya está definida, es Nueva Caledonia. Va a haber una de Conmebol y va a haber 2 de CONCACAF. Eso es todo, muchachos. Este es el panorama del repechaje. Repito, ya tenemos sedes. Va a ser en México el repechaje. Vayan preparándose de clasificar, ¿no? Bolivia o Venezuela, vayan preparando todo para acudir a esa cita que realmente va a ser histórica. A mí personalmente me encantaría, sería uno de mis sueños ver a Venezuela clasificando a un mundial. Yo como venezolano estoy seguro que si tú eres boliviano estarás deseando lo mismo. Y bueno, mucha suerte para lo que queda de eliminatorias para todos. Nos vemos. Chao.